Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a dar contexto a las historias que nos despiertan este viernes 7 de febrero. Qué semana más larga, ¿verdad? Solo han pasado 5 días desde que Donald Trump anunciara los aranceles y hablar de las treguas para México y Canadá, empezar a aplicarlos a China, no mirar a todavía a la Unión Europea. Están pasando tantas cosas dentro y fuera de Estados Unidos y también en el resto del mundo que vamos a comentarlas hoy con Antonio Sanabria, que es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días. Con Marisa Estevez, que es Digital Woman Tech Advisor, ejecutiva en el sector tecnológico. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenos días. Pues buenos días, sí, estabas diciendo febrero y la rapidez con lo que suceden las cosas. Si nos quejábamos estos últimos año, 2 años, de lo rápido que va todo. Que DeepSeek fue la semana pasada. Sí, ya nos hemos olvidado. Te digo una cosa, de eso que dices, voy a profundizar en el tema, que ya no se profundiza. Ya tiras a la siguiente. Pero porque no nos da tiempo. Vamos no, a velocidad. O no nos dejan. A velocidad de inteligencia artificial, vamos. Sí, va a ser eso. Va a ser eso. ¿O no nos dejan? ¿Tú crees que se hace rápido para no pensar? Yo creo que hay un poco de eso también. Ese totum revolutum. Sí. Estoy convencida. El pensamiento ese crítico que necesita un poco de sosiego, pensar, leer, que hay que tener un poco es la disciplina, que ha sido la de toda la vida, la de enfrentarte a pensar. Entonces te ponen cosas para no pensar. Será intencionado, ¿no? Pero es verdad que no es neutral el hecho de que no tengas tiempo para reflexionar. Habrá que pensar a quién beneficia esta Exacto. rapidez con la que suceden las cosas. Bueno, vamos a dar la bienvenida también a Hermenegildo Altozano, es abogado y socio en Pinson Masons. ¿Qué tal, Hermenegildo? Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. ¿A quién beneficia que las cosas vayan extraordinariamente rápidas? Depende. O sea, bueno, eso es una respuesta muy a la gallega, ¿eh? No, es decir, en una Esta carrera... rápida la pregunta que no da tiempo a pensar la respuesta. En una carrera de 100 metros beneficia al que va primero. Al que es velocista. Claro, al que es velocista. No al resistente. Luego, por ejemplo, hay determinadas actividades humanas en las que, por ejemplo, la investigación, que requiere tomar sus tiempos, que vaya todo demasiado rápido, pues puede ser precipitado. Por ejemplo, en el caso de la pandemia lo vimos. Cuando hay una situación extraordinaria y no hay tiempo suficiente para reflexionar, se toman medidas muy empujados por la velocidad de los hechos, que al final terminan siendo muy perjudiciales. Pero ahora hablamos en concreto de Donald Trump y cómo está... En el caso concreto de Donald Trump, yo creo que vamos a ver, aquí había un manual clásico de Milton Friedman que se llamaba La tiranía del statu quo. Creo recordar, fue más que un manual, yo diría que era un panfleto, ¿no? Que escribieron, creo que eran él y Rose Friedman, donde hablaba de que un gobierno tiene que tomar los 100 primeros días medidas de shock o de choque si quieres cambiar las cosas, porque si no después la propia mecánica y la propia dinámica hace que te conviertas hace que se expanda esa tiranía del statu quo. Hoy los 100 días son una semana. Sí, bueno, lo que pasa es que sigue, o sea, es decir, él ya tenía preparado, es lo mismo un poco estableciendo el paralelismo que Milei en Argentina, es decir, tú tienes preparadas una batería de medidas que ejecutas con carácter prácticamente inmediato, y eso es lo que ha hecho Donald Trump y es lo que hacen aquellos gobernantes que pretenden subvertir de una manera rápida y de una manera que no haya la capacidad de reacción rápidamente. En el caso de Estados Unidos, tú piensas que es un sistema que tiene checks and balances, es decir, es verdad que ahora tienes la mayoría de las cámaras en manos de los republicanos, pero no es menos cierto que cada congresista y cada senador republicano se debe a lo que se llama sus constituencies, con lo cual cada circunscripción puede tener intereses contrapuestos a los de Trump en un momento determinado. Y pongo un ejemplo, con el caso de los aranceles. Tú piensas que tú puedes imponer aranceles del X% a los productos que vengan de China, por poner un ejemplo. Pero a lo mejor en Kentucky tienes una fábrica de componentes que exporta su producción a China y que se va a ver afectada por los aranceles que los chinos ponen. Entonces, pues los señores de esta fábrica y los trabajadores y los suministradores hablan con el senador, que a lo mejor es republicano, y le dicen, nos está pasando esto y esto tiene... Y entonces ese senador habla también con otro donde se fabrican las Harley Davidson, que además también tienen otro arancel específico
impuesto para contrarrestar las medidas de Trump, y eso es lo que genera después que se conformen los bloques de apoyo en una determinada dirección. Es complejo y se generan cadenas de respuesta. Claro, claro, y entonces si tú en los primeros días, digamos en los primeros 100 días, tú no tomas esas medidas en forma de tsunami, la posibilidad de que después tengas que negociar, como le ocurre a Pedro Sánchez aquí en España, con esa geometría variable, son muchísimo más grandes, ¿no? Y eso es lo que explica la rapidez y la velocidad, ¿no? No, es correcto, y ya demuestras también la complejidad de Estados Unidos, que cada estado de por sí tiene su modelo de negocio, ¿no? Digamos, redundante. De estrategia. Y sus competencias, además. Claro. Y entonces es la complejidad, es apasionante porque es una amalgama de estados, ¿no? No países, por supuesto, pero sí estados. Veámoslo, si os parece, desde la perspectiva nuestra, la económica. Ahora mismo hay una creencia de que no es tanto la política, sino la fuerza empresarial tecnológica de Estados Unidos la que está detrás de todo esto. Las grandes tecnológicas, con Elon Musk como figura visible. Hace unas horas Amazon presentó sus resultados. Más que mirar las ventas, la gente se ha quedado impactada por los 100.000 millones de dólares que dice va a invertir en inteligencia artificial. Ahora el dinero está de cabeza, pero además doblándose las inversiones previstas en inteligencia artificial. Sí. Bueno, un porcentaje tremendo de inversión aquí en España, en Aragón. Ya lo han anunciado, ¿no? En el centro de datos. Para un data center, sí. Pero de nuevo yo creo que es bueno, y siguiendo con lo que comentaba Hermenegildo, bueno, y también Marisa, ¿no? De poner un poco luces largas a las cosas. Porque en el caso de Estados Unidos, que luego a veces se critica aquí en España si hay el debate sobre si hay demasiada descentralización o no, en Estados Unidos la descentralización es todavía mucho mayor y es la mayor economía del mundo. Pero es verdad que hace que las cosas sean complejas y que tengamos que tener cuidado con trasladar lo que conocemos donde vivamos, pensar que se reproduce exactamente igual en otro sitio. Creo que en ese contexto hay una cuestión no solamente de inmediatez de noticias que nos llegan, que es difícil seguir la actualidad, ¿no? tan vertiginosa, sino que también hay una cuestión de un patrón cultural un poco vinculado con las nuevas tecnologías, o algunas de ellas, donde nos estamos acostumbrando a una determinada cultura de la inmediatez. Doy un botón y tengo la cena. De repente enciendo el móvil o el iPad o lo que sea y veo una temporada completa de una serie, para que estar esperando a cada capítulo nuevo una semana. Es verdad. Y eso creo que hay que tener en cuenta que hay cosas que tienen diferentes ritmos. La política tiene diferentes ritmos, la justicia tiene diferentes ritmos. Cuando vemos las noticias queremos saber cómo se va a resolver una determinada denuncia judicial, ¿no? Nos saltamos los procesos. Y nos saltamos los procesos o queremos que se salten. Y ahora con Estados Unidos pues hay cosas preocupantes de lo que se está moviendo, otras cosas que generan lógicamente expectación, pero efectivamente hay que esperar y ver, ¿no? Esto que tienen más los chinos, esto del wait and see, ¿no? Vamos a esperar y vamos a ver un poco sin relajarnos y sin pensar que no va a pasar nada, pero vamos a ver qué es lo que realmente pasa. Entonces, bueno, yo sería un poco cauto en ese sentido con todo esto, y con lo de las nuevas tecnologías, pues es un poco igual. ¿Es significativo que Amazon anuncie esa inversión de tal cantidad tan desmesurada de dinero? Pues desde luego es una notición. Pero vamos a ver cómo se concreta. Justamente ayer veía unos datos. En 1987 Robert Solow decía que la informática se veía en todas partes menos en la productividad, en los datos de productividad. Los datos de productividad que salieron ayer de la tendencia de la productividad, se ve el efecto, lógicamente, de la COVID-19, la pandemia, etcétera, pero no hay ni rastro todavía de aumentos en la tendencia de la productividad en lo referente a inteligencia artificial. Es decir, que si la inteligencia artificial va a aumentar la productividad y va a tener un traslado en términos de eficiencia económica o de dinamismo, etcétera, de momento no los tiene. No digo que es con esto que no los vaya a tener, pero de momento no los tiene, con lo cual vamos a esperar a ver si se están generando unas expectativas hiperinfladas como ocurrió en los años 90 con los .com o realmente es una cosa disruptiva que va a cambiar y vamos a ver en qué medida vaya a cambiar. ¿Tú te acuerdas de que aquello del B2B y el B2C iba a ser la panacea, que iba a romper la presencialidad en las tiendas y que todo iba a ser comercio electrónico, etcétera? Y el teletrabajo iba a ser, y ahora se está reduciendo el teletrabajo a marchas forzadas. Ponerse era un poco pendular, pero volviendo a lo que decíamos, en realmente lo que estas inversiones a lo que llevan es a ese nuevo forma de
de modelo de negocio. Yo no creo que tenga una relación directa con la productividad, que lo que dices, si esas inversiones tienen que ver o no. Realmente la inversión en estos sistemas cloud lo que vienen es a posibilitar la ubicuidad y poder dar incluso más disrupción en muchos otros nuevos negocios, más regiones. O sea, Amazon, lo que ocurre, yo creo, es que esas grandes inversiones son las que le hacen lastrar un poco ese boom de los resultados. Hay que tener en cuenta que Amazon es el líder, ¿no?, en servicios cloud. O sea, tiene un 35% del mercado. El siguiente que le sigue es la Azure de Microsoft, con un casi 25%, un poco menos. Y por detrás viene Google, que tiene alrededor de un 10%. Y además ellos se dedican a diferente tipo de mercado. Amazon tiene grandísimas empresas en su cloud, tienen, sin nombrar, tienen a Netflix, Airbnb, que son esos modelos de negocio de verdad. Esa inmediatez de tener toda una serie es porque Netflix está en una cloud y te lo permite, si no sería imposible. O sea, tú no te podrías ir a un videoclub a bajarte las 100 cintas que serían 100, o sea, ahora lo vemos y cada capítulo, para ver todos los capítulos, ¿no? Entonces ese modelo que está ahí. Por ejemplo, Azure de Microsoft es más de empresas que se integren con todo el set de las herramientas Microsoft, y luego Google es sobre todo para más entornos más de startups, investigación, y eso porque soportan, ellos mismos tienen esos productos especiales para modelar esa inteligencia artificial, que todavía no es inteligencia artificial. Así que la nube más grande es la de Amazon. La nube más grande es la de Amazon. Pero es que con la nube, es decir, que también hay que aterrizar las cosas, ¿no? La gente piensa que la nube está en el éter, ¿no? Y entonces, no está en la tierra. No, es llevarte los sistemas a otro sitio. Es más niebla que nube. Claro, es que hablamos, dice, no, la facilidad de la deslocalización, vamos a ver, o sea, montar un data center, un centro de datos, requiere una inversión, es muy intensivo en capital, necesitas un suministro eléctrico muy estable y muy confiable, muy fiable, necesitas acceso a la red, necesita que las comunicaciones también sean estables y fiables, necesitas un marco jurídico estable y confiable, necesitas pues una legislación laboral también. Es decir, tienes un conjunto de medidas que además son las que yo sí creo que va a haber un condicionamiento por parte de Amazon, de Google, de Microsoft, sobre cómo van a ser las políticas de los países que quieren atraer inversión extranjera. Es decir, el gran capítulo, o uno de los grandes capítulos de inversión extranjera, va a ser justamente el de los centros de datos. Y eso va a condicionar también muchísimo, y va a condicionar políticas energéticas, va a condicionar el mix energético. En el caso de España, si va a ser el paraíso donde se van a instalar los data centers, tú le tienes que decir a estos señores que no vas a tener ningún problema de suministro de electricidad y que vas a tener energía base suficiente. Y entonces le tienes que decir, oiga, si usted va a cerrar las centrales nucleares, ¿cómo van a operar los ciclos combinados? ¿O cómo va a ser la penetración de las renovables? ¿O cómo va a ser el almacenamiento con baterías? ¿O cómo me va a garantizar usted el suministro a largo plazo? ¿O me va a garantizar que si yo me instalo en Segovia voy a tener un punto de acceso a la red de transporte como una instalación de demanda donde no va a haber ningún tipo de congestión? Os presento a continuación para que analicéis a los protagonistas del día, casi de la semana también, que además de los aranceles son los bancos. Sus resultados son espectaculares, estamos en plena edad de oro en términos de beneficios de los bancos. Podemos tomar la referencia de España. Esta mañana ha publicado sus resultados ya el último de los grandes, el Banco Sabadell, récord histórico de beneficio el año pasado, 1.800 millones de euros, un crecimiento muy fuerte, con una retribución a los accionistas, va a dedicar 3.300 millones de euros, 1.000 millones de euros para un programa de recompra de acciones, que también es un elemento interesante para contar. Fortalecerse. Bueno, y esto nos da ya pues la suma de lo que la banca española ha ganado en 2024. Récord histórico, 21% más que el año anterior, son 31.768 millones de euros, lo que seguramente ahora lo comentaréis, puede dar más argumento de que el impuesto a la banca pues no les hace ningún daño. No, es que es un problema, que es que le estás dando argumentos a los del impuesto a la banca de decir que efectivamente, como hay muchos beneficios, van a decir, como han sido unos beneficios tan extraordinarios, inventémonos ahora otro impuesto extraordinario. Es decir, los enemigos de la riqueza y de la creación de capital y de la generación de negocio, pues rápidamente dirán que esos
beneficios son ilegítimos y que están robando dinero no se sabe muy bien de dónde, porque como no entienden que la riqueza se crea, que no es una tarta que se reparte limitada, pues dirán todo eso. Yo creo que es una magnífica noticia por varias razones. Primero, porque no hay nada mejor que en un país haya empresas muy capitalizadas, no hay nada mejor que las empresas repartan dinero a los accionistas que han apostado por ellas, porque es una retribución lógica, y no hay nada mejor que exista un sistema bancario sólido que tenga capacidad de atender las necesidades de los clientes. Es decir, la banca existe porque existe una demanda de crédito. Es decir, lo que hace el negocio de la banca es prestar dinero. ¿Y para qué presta dinero? Pues mire usted, porque lo que hace es anticipar rentas futuras para necesidades actuales. Usted quiere comprarse una casa, le cuesta 1 millón de euros, usted no tiene 1 millón de euros, pide un préstamo con garantía hipotecaria y devuelve el dinero durante 30 años. Para eso sirven los bancos. Mira, más 31% aumento de los préstamos a las empresas y al consumo, más 33%. Y eso se traduce en aumento de empleo, eso se traduce en creación de puestos de trabajo, eso se traduce en creación de riqueza en definitiva. Es decir, no es casual que España esté ahora mismo con una velocidad de crucero muy grande, pues entre otras cosas porque ha fluido el crédito bancario. Es decir, ahora mismo no hay restricciones de crédito bancario como las había hace 5 años. Es decir, cualquiera que vaya con un plan de negocio medianamente aseado y con una cierta, no con una ocurrencia, sino con un plan de negocio, pues va a encontrar financiación bancaria. Y yo creo que eso es una magnífica noticia. Yo creo que lo destacable es el crédito a empresa, evidentemente con el modelo de empresa saneada. Yo entiendo que cada banco pone sus análisis, ¿no? Para hacer todo el credit scoring que se necesita riesgo, claro, para que sean empresas saneadas. Yo creo que sí. Es cierto que luego hay empresas que están dolidas y necesitan sus líneas de crédito, pero no debería ser. Y el crédito al consumo siempre se discutía mucho. De hecho, hubo algunas cosas que sí creo que era un poco espejismo para una patada adelante para que el consumidor pueda seguir consumiendo. Pero bueno, bendito sea consumir, porque igualmente si los bancos tienen ese análisis del crédito, supone que esas rentas futuras, que esa persona está demostrando que yo voy a tener esos empleos futuros que me van a poder hacer soportar mi deuda actual y inmediata, ¿no? Y es esa es la cadena clásica del banco. Luego es verdad que los bancos viven también, hoy en día con la globalización también, ellos mueven sus capitales de la manera que se mueve y hay operaciones mucho más rentables en los bancos grandes que tienen globalizadas sus operaciones. Pero el ejemplo del Banco Sabadell es curioso porque lo que ha hecho es demostrar que de por sí mismo en una operación restringida a lo que sería en un país, la ha conseguido hacer de esa medida rentable y sobre todo los ratios de morosidad que también se han reducido. Exactamente, o sea que demuestra que estoy vigilando a quién dónde pongo el dinero, ¿no? Sean empresas o sean consumidores, con lo cual no sé si es una forma también de mostrar soy una pieza valiosa para seguir en las noticias de si hay fusiones de bancos o adquisiciones, podría ser, pero también la otra lectura es que demuestra que puedo operar independientemente y hacer una operación rentable en el morosidad y sobre todo también en toda la parte que tenía en crédito, ¿no? Vamos, mucho más movimiento ahí. Antonio. Sí, esto lleva un poco a la reflexión que a veces yo creo que se exagera mucho de la supuesta separación infinita entre lo macro y lo micro. Quiero decir, cuando al final las grandes cifras macro, vemos el crecimiento del PIB, por supuesto, siempre cualquier crecimiento, cualquier economía tiene sus peros, tiene matices, hay que analizarlo, pero cuando vemos que la economía española está creciendo de momento con dinamismo y tirada sobre todo por la demanda interna, pues eso se traslada en la parte, por ejemplo, de consumo y de demanda de los consumidores, se traslada en términos de crecimiento de ese crédito. No solamente crédito al consumo, sino también crédito a empresas y crédito también de inversión inmobiliaria, es decir, de adquisición de vivienda, que hasta hace poco era uno de los problemas donde acudía mayor porcentaje de hogares hacia el alquiler porque no tenía acceso a la compra de vivienda pese a tener una situación económica que se lo pudiera aparentemente permitir, pero la oferta de créditos no aparecía porque los bancos ponían una serie de restricciones y de cortapisas suficientemente altas como para que no llegara ese crédito. Ahora al menos a esos hogares con un perfil de mayor solvencia tienen mayor acceso a ese crédito. Y en el caso del Sabadell, por ejemplo, que es un banco muy orientado al préstamo a empresas, a pymes, pues indica
que hay dinamismo, al menos hay movimiento en esas empresas que se traslada en ese caso al banco. Examinamos la batalla, ¿os parece? Porque recordemos que el Sabadell es objeto de una OPA hostil del BBVA, que por cierto, al publicar resultados esta semana vimos como ya tiene hasta 1.900 millones de euros más para mejorar una oferta por el Sabadell. Por cierto, tenemos ya un mensaje de Josep Oliu de esta misma mañana al Banco BBVA después de exhibir este músculo que acabáis de escuchar y que acabáis de comentar. Vamos a escucharle al señor Oliu. Hace 4 años el banco negoció una potencial fusión con BBVA, pero decidimos, acertadamente, seguir en solitario. Apostamos por continuar de forma independiente porque creíamos que era lo mejor para los accionistas. Claramente los números que acabamos de comentar y nuestra evolución en bolsa de estos últimos 4 años nos dan absolutamente la razón. Tomamos una buena decisión. Y esto no ha acabado. Encaramos el futuro con confianza, convencidos de que nuestro proyecto en solitario seguirá generando valor en la línea de los últimos años de forma sostenible para los accionistas. Ahí lo tiene clarísimo, dice el señor Oliu. ¿Qué os parece? ¿Quién va ganando esta batalla? Es que lo que está haciendo no se sabe, lo que se está dirigiendo, y esto enlaza con la vuelta a la sede hacia Cataluña, son mensajes sobre todo a los pequeños accionistas, que son los que al final van a tener buena parte de la decisión final sobre esa OPA. Si finalmente esa OPA, habrá que ver si llega, en qué condiciones, porque se pueden plantear algunas condiciones por los reguladores y demás, en qué condiciones llega. Y luego qué reacción tendrán los accionistas finalmente sobre esa OPA. Y ahí hay una parte que son los minoristas que van a tener que decir, veremos a ver. Pero es verdad que esto es un buen argumento para él, ¿no? En el sentido de decir, no necesitamos juntarnos con nadie, si es que nos va muy bien solos y nos estamos manejando muy bien solos. Estamos generando valor para el accionista y la perspectiva de seguir en solitario pues es halagüeña, no hace falta meterse en aventuras que a saber cómo salen. Y un pequeño matiz con respecto a lo del impuesto a lo de la banca, más allá que se esté a favor o en contra, sí que hay que decir que el propio sistema, digamos, estrategia comunicativa de los bancos lo han puesto muy fácil. Cuando tú quieres mostrar tu oposición a un impuesto a la banca, anunciando las 7 plagas y anunciando que va a venir que va a ser poco menos que la quiebra del sistema bancario, y luego no se da, y tienes beneficios récord, pues lo pones muy fácil. Por eso que ahora habrá alguno que lo pones muy fácil. Quiero decir que es verdad que el impuesto a la banca hay que analizar también. Hay otras cuestiones también de la banca, por ejemplo, las ayudas que ha recibido por parte del Banco Central Europeo. Habrá que analizar sus pros y sus contras, pero claro, ten cuidado a la hora de ponerte en contra de una cosa cuando se aplica. Ya que estáis con impuestos, hay otro protagonista en el mundo de los impuestos globales, del que hablamos enseguida en cuanto yo os actualice una última hora, que tenemos también una nueva OPA hostil en Italia, donde la banca está muy agitada. El cuarto banco italiano es el BPER, ha anunciado una OPA por la totalidad de la banca popular de Sondrio, un importe de 4.300 millones de euros. Bueno, luego veremos qué dicen los mercados. Tampoco es una operación demasiado grande teniendo en cuenta los volúmenes que hay. Lo que pasa es que a lo que vamos, hablando de las OPA, es decir, lo que se va es al espacio europeo bancario. Es decir, ya no estamos hablando de una... Claro, si tú dices, es que en España no hay suficiente competencia si prosperara la OPA. Si tú miras el contexto europeo y amplías la posibilidad de acceso al crédito en Europa hay un montón de bancos. Hay demasiados bancos en lo que sería la Unión Europea, ¿no? Es que hay una cuestión contradictoria. En Europa hay es una economía muy bancarizada, la financiación depende mucho del crédito bancario frente a otras alternativas de financiación, pero luego está muy segmentado. Es decir, lo vemos con las OPAs. Hay OPAs, ahora en Italia, España, pero no hay OPAs de bancos italianos. No hay OPAs transfronterizas. Ni las hay ni se las espera. Te voy a decir por qué. Porque hay un obstáculo que es el control de inversiones extranjeras. Es decir, como has seguido prorrogando con los decretos y siempre y cuando el 25% en el caso de intracomunitarios, todavía nos envolvemos... Pero eso es pero no evita lo intracomunitario y no se daba tampoco antes de esa situación. Bueno, pero lo que pasa es que el escenario es distinto. Ahora sí tienes las condiciones objetivas para que se produjera, pero tienes una circunstancia política. Yo creo que no prosperaría, sería muy difícil que un gobierno autorizara una OPA transfronteriza. Pero no solo eso, es que es difícil que prospere cuando la Unión Europea todavía, o la Unión Monetaria en este caso,
no ha puesto un fondo de garantía de depósitos común, Bueno, claro. no ha puesto, Claro, y no ha todas pusto las un medidas mercado de capitales. Evidente. Las Pues medidas si financiamiento tienes- integrado si el- común, si etcétera. si el fondo de garantía de depósitos de los 100.000 euros lo tienes segmentado por jurisdicción, efectivamente, Exacto, es que no tienes un verdadero mercado interior bancario. Es que es una de las grandes contradicciones. Una cuestión, digamos, de integración financiera básica, que es tener, en este caso incluso la apuesta más grande, que es tener una moneda común, no te da, sin embargo, el tener un mercado financiero común. Pero estamos desarmando cosas, porque al hilo de los impuestos, una de las noticias también del momento es que Estados Unidos se ha salido del acuerdo de la OCDE para imponer un tipo mínimo a las multinacionales, lo que en cierto modo libera el compromiso también a los otros socios de la OCDE. Mantendremos tasa Google, mantendremos... Lo hace saltar por los aires. Directamente, Hombre, ¿no? claro, evidentemente, porque Estados Unidos se va a convertir en un paraíso fiscal. Es decir, Puede hacer eso. Claro, perfectamente, ¿por qué no? ¿Por qué no lo puede hacer? Si alguien lo puede hacer es Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos apuesta, ya lo tienes Indiana, tienes estados, tienes Delaware, es decir, donde la tributación es, vamos, dices, si tú te metes en, lo que pasa es que no hay narices, no hay redaños para incluir en la lista de paraísos fiscales a Estados Estado Unidos. de Estados Unidos. Claro, eso es lo que pasa. Pero tienen tributación equiparable en algunos casos a las de las Islas Caimán. Entonces, si Estados, o sea, eso significa que salta por los aires. Esa es la consecuencia. Entonces, goodbye, tasa impositiva, cosa que es una magnífica noticia para los que pagan impuestos. Claro, yo creo que no es ninguna buena noticia, ni mucho menos, porque evitaba justamente el dumping fiscal y que además beneficiaba al propio Estados Unidos, que es por eso... Nosotros le llamamos, Antonio, lo llamamos competencia fiscal. Lo de dumping tiene un, Bueno, un sesgo. Tiene un sesgo, sí, además técnicamente no es correcto, yo ahí te doy la razón, pero es verdad que trasladaba, digamos, generaba problemas incluso para países como Estados Unidos en cuanto a no solamente deslocalizaciones, sino en cuanto a, digamos, ingeniería fiscal que permitía no pagar impuestos donde se había generado la actividad económica. Y justamente la Unión Europea por eso aplicó el impuesto de las actividades digitales, que justamente era que una empresa que hacía su actividad, por ejemplo, de vídeo en streaming, pues no pagaba aquí porque decían, no, es que yo mi domicilio fiscal lo tengo en no sé dónde. Pero la actividad la ha generado aquí. No. Bueno, es que a lo mejor si quitan los impuestos las cosas funcionan mucho mejor. Sí, y las discusiones artificiales, ¿no? Has dado en la clave, ¿no? Bueno, para los que creemos que vivimos en una sociedad y que esa sociedad lleva un coste de vivir en sociedad. Sí, lo que pasa es que pues, mantener con tu esfuerzo a los que no hacen absolutamente nada es bastante doloroso. Eso es una cuestión democrática que finalmente tiene que resolver la población a la hora de... Sí, claro, son dos dos lobos decidiendo con un cortero qué es lo que van a tomar. Bueno, no lo sé. Creo que precisamente es un debate que podemos tener en España, en Estados Unidos, en China. ¿A qué dedicas los impuestos? En China, ¿no? Es el a qué dedicas los impuestos. Claro, ¿Y cuántos impuestos? Pero eso es justamente medidas sociales, pero eso es justamente el debate político, las diferentes opciones que hay. Como compro sociedades para luego poder permanecer. No, vamos a ver, es que si cuestionamos esto ya, pues no sé. No, pero quiero sobre decir, todo, si tú estableces un exit tax, estás coartando la libertad. Es decir, usted, perfecto. Usted pone los impuestos que me da la gana, pero yo me voy donde quiero, pero no me ponga usted una barrera de salida. Se ponen impuestos, entre otras cosas, para agravar las externalidades negativas que tiene tu actividad, porque tus decisiones no importan solamente a ti. Yo puedo ponerme a fumar ahora mismo, Antonio, y yo decido mi libertad de fumar. Eso se llama tasas, sí, efectivamente, pero eso y esos son finalistas, pero yo te puedo poner 100.000 ejemplos donde no hay corrección de externalidades, sino lo que hay es trasvase de rentas, de actividades rentables, actividades no rentables. Pero al mismo tiempo te estás aprovechando de las externalidades positivas que genera el vivir en una sociedad. Bueno, habrá que definir... Desde el conocimiento de un idioma hasta la carretera a la cual te trasladas a tu puesto de trabajo. Puedes establecer peajes en las carreras. Qué buen debate. Qué buen debate. De que haya pago directo, pero yo, que pague el que lo use, no tengo por qué pagar yo. Lástima que van a abrir los mercados mercados ya y otros que son más intangibles. Puesto peaje, claro. Educación, sanidad. Gran tertulia de la economía. Gran debate. Con Marisa Estevez, con Hermenegildo Altozano y con Antonio Sanabria. Gracias y buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, buen fin de semana.